Wildlife Friendly Enterprise Network, el proyecto de conservación de aguas y tierras PROCAT, el sello Jaguar Friendly, la finca ecoturística La Pradera, Editorial Kinesis y Yaguareté Science and Nature les dan la bienvenida a todas las personas que se unen a través de nuestra transmisión en vivo al ciclo de charlas 1000 miradas de la conservación, perspectivas desde diferentes oficios. Este es un espacio de esparcimiento, reflexión y conocimiento ilimitado con cada uno de nuestros invitados que son una verdadera inspiración desde cada una de sus actividades. Queremos agradecer a cada una de las personas que se ha comprometido con este proyecto, tanto en la producción como a los que martes y viernes nos acompañan y se suman a este esfuerzo. Como cabeza del comité organizador del evento, les expreso nuestro orgullo por contar con tan magníficas personas en nuestra labor. Los invitamos a todos y todas a unirse a nuestra comunidad en la fanpage oficial de Facebook Yaguareté Science and Nature y al grupo Yaguareté Science and Nature, y desde ahí compartir todos nuestros intereses en torno a la conservación de la biodiversidad. Igualmente hemos abierto el canal de YouTube de Yaguareté Science and Nature Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, el deporte extremo, y para eso tenemos un panel de invitados sorprendente. El primero de ellos es Sergio Estrada. Sergio Santiago. Nació en la ciudad de Manizales. La ciudad de Manizales queda en el eje cafetero colombiano, pero él se considera un ciudadano en el mar. Se dedica al buceo recreativo y técnico con más de 25 años en la profesión. Bucea desde los 12 años y se ha dedicado y especializado en la investigación submarina y la fotografía y video submarino. Santiago, es un verdadero placer tenerte con nosotros, eres muy bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Aquí esperamos divertirnos bastante esta tarde. Será divertidísimo, Santiago. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro siguiente invitado es Daniel Rojas. Daniel, más conocido como Dani Caribe Atómico, es bogotano, caminante, ciclista amateur, montañista y andinista con experiencia de 28 años. Es atleta de alto rendimiento, ultra trail runner, con 5 años de experiencia. Ha participado en casi todas las carreras de Colombia, corriendo hasta 80 kilómetros en una etapa. En la actualidad es codirector al lado de su pareja Carolina Echeverry del movimiento inspiracional Estoy Vivo, el cual busca promover el vencimiento del no a través de estimular la actitud positiva y propositiva, recurriendo a las actividades al aire libre que junto al recurso del buen uso del cuerpo como motor, no solo genera experiencias placenteras y alegres, sino también experiencias educativas y culturales. Dani Caribe Atómico, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, eres totalmente bienvenido. Gracias, Edgar. Hola, Santi. Y bueno, vamos a darle con toda, como siempre. Muchas gracias, Dani. La siguiente es Nancy Flechas. Nancy es escaladora y paracaidista amateur y además bióloga de la Universidad de los Andes con maestría en ciencias biológicas de la misma universidad. Su experiencia se ha centrado en el desarrollo de proyectos de investigación con enfoque de conservación. Entre sus intereses se encuentran la ecología de bosques tropicales y mamíferos, especialmente primates. Actualmente se desempeña como investigadora en PROCAT Colombia. Nancy, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidísima. Hola a todos, ¿cómo están? No, gracias a ti. Nuestro siguiente invitado es John Aldana. John es el CEO de Calidad Turística Colombiana, cofundador y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Descenso y Exploración de Cañones, auditor de normas técnicas sectoriales en turismo de aventura, instructor de Canyoning Master en Colombian Canyons. Tiene 15 años de experiencia en la interpretación, apertura y equipamiento de cañones en Latinoamérica, desarrollo de proyectos comunitarios sostenibles, implementando el canyoning como actividad innovadora del turismo de aventura en Colombia. John, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Realmente para mí es un placer. Espero pasarla bien con todos ustedes. Estoy totalmente seguro que la vas a pasar súper bien porque va a conducir esta jornada Diego Zarratecharri. Diego, a quien ya conocen muchos de ustedes, es biólogo marino con doctorado en ecosistemas forestales y sociedad de la Universidad Estatal de Oregon. Actualmente es el coordinador de investigación del proyecto de conservación de aguas y tierras PROCAT Colombia y apoya dentro del Fondo Mundial por la Naturaleza WWF
la construcción de la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Su trabajo se ha enfocado en la construcción de estrategias de conservación para ecosistemas y especies en países tropicales. Ha sido parte de proyectos de conservación de la biodiversidad en Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, usando especies sombrillas como medios para definir áreas y estrategias de conservación. Asimismo, ha trabajado desde herramientas cartográficas en procesos de modelación y evaluación de cambios a escala de paisaje como insumo para la toma de decisiones en los territorios. Es autor de un libro, 19 publicaciones indexadas y más de 40 publicaciones diversas en el área de la investigación. Diego, tú más que nadie sabes el placer que nos causa tenerte con nosotros. Muchas gracias por nuevamente aceptar esta invitación. No, hombre, Edgar, a ti, pues para nosotros desde Procat más que un placer poder estar apoyando todo este espacio que hemos venido construyendo en el último mes, en esta historia de cuarentena, pero que ha estado muy bueno y feliz de estar con todos ustedes para hablar un rato de todas esas nuevas formas que tenemos vía los deportes y las experiencias que ustedes manejan de conocer esos espacios naturales. Entonces, no, súper bacano. Muchas gracias, Diego. Esto es Las 1000 miradas de la conservación, perspectivas desde diferentes oficios. El tema de hoy, deporte extremo, la adrenalina de la conservación. Señores, somos todo oídos. Listo, perfecto, viejo Edgar, muchas gracias. Bueno, como decía Edgar, yo voy a intentar ser el moderador y medio organizador de las preguntas del día de hoy, pero la idea es que sea una conversación muy tranquila, muy relajada, que nos cuenten sus experiencias. Como decía Edgar, pues yo soy biólogo, me encanta entender el paisaje y los ecosistemas naturales de mil formas, pero pues no, ni soy deportista ni nada. Ahí Santiago hace un rato se estaba burlando de mí por mis hermosos cachetes, porque mi falta de deporte los muestra. Entonces, pues chévere, realmente es entender un poco como esas experiencias de ustedes, cómo se relacionan con estos espacios naturales a los que muchas veces solo ustedes tienen acceso. Entonces, para arrancar la conversa, yo tengo un par de preguntas, pero igual pues vamos haciéndolo a medida que vaya pasando. Pero yo creo que a todos nos interesa mucho y es parte de lo que muchas de las personas que están en este chat y han estado en estas charlas nos preguntan, es como, bueno, ¿cómo se vuelve uno un profesional o empieza a trabajar uno de corrido en el tema de los deportes extremos y de este tipo de actividades? Entonces, si quieren, cuéntenos, empecemos por Santi, ¿cómo arrancaste en esto? ¿Estudiaste esto? ¿Siempre quisiste ser buzo y por ahí entraste? ¿O como, cuál es tu historia? Bueno, no, mi historia comienza muy chico, desde toda la vida. Yo soy de Manizales, me crié básicamente en la finca de los abuelos y de ahí todo lo que era la aventura, estar por las quebradas, las montañas, cafetales, etcétera. Una infancia que logramos tener muchísimos, o por lo menos mi generación fue privilegiada en eso. De ahí nos vinimos a vivir con mi familia en el 1990, acá a la costa de Santa Marta. De ahí me enamoré perdidamente del mar y empecé este proceso, empecé a explorar, a ver todo este ecosistema, que cada cosa generaba 1000 preguntas y cada respuesta que consigues te da 9000 más preguntas. Entonces, pues nada, hice toda mi carrera como buzo recreativo, hice mi carrera como buzo comercial, me dediqué a la parte de buceo de exploración y de fotografía submarina. Y nada, esto es un engome, es ese punto donde tú terminas tu bachillerato y te sientas y dices, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Detrás de un escritorio o quiero vivir realmente? Y pues se dio la oportunidad, muchas cosas llevaron al punto donde estoy y nada, disfruto 100% de la naturaleza y de lo que hago. Súper. Además, tú estás en uno de los medios en los que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar. Ya nos contarás un poco más, pues, de los paisajes y los sitios que has tenido que recorrer en Colombia a punta del buceo. Claro, Dani, que sí. cuéntanos vos tu historia. Sé que la tuya de pronto es distinta. ¿Cómo terminaste tú en este mundo, pues, de el reconocimiento de la naturaleza a punta de trote, triatlón, ejercicio? Cuéntanos un poquito por qué terminaste por acá. Bueno, yo terminé por acá, por necio. Realmente, bueno, yo no, y además que estamos hablando de hace 40, de hace 35 años, una cosa así, en donde no había esta globalización tan impresionante que hace la Internet. Entonces, yo cuando estaba en el colegio, yo soy del Liceo de Cervantes, un colegio de curas agustino,
y yo arranqué con este amor por la montaña, básicamente fue por volarme de clase. En la historia dice que llegó un cura al colegio, un tipo que quería formar la pastoral juvenil agustiniana, y cuando llegó a formar esto, pues yo pensé que era para ir a rezar, y el hombre propuso que era realmente para hacer misiones a través de la religión católica y la juventud a las veredas cercanas de Bogotá. Y me acuerdo mucho que íbamos a un lugar que se llamaba en Sasaima, que se llama Chimbe. Eso es una vereda de ese sector de Cundinamarca. Y el cura era el padre Alberto Ponce, una persona al que admiro profundamente. Entonces, bueno, en ese momento tuve la opción de volarme de las clases del colegio y me daban buenas calificaciones con tal de estar en la pastoral juvenil agustiniana. Al principio yo pensé que eso era de chicos raros, pero apenas ofrecieron que iban a dar notas buenas por asistir a eso, entonces yo me metí. Y con el padre Alberto empezamos a caminar la montaña desde Sasaima, y lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, congregar las comunidades en torno a la Iglesia Católica y recrear de pronto la Semana Santa a través de obras de teatro, pero pues adicionalmente también teníamos experiencias que el padre Alberto Ponce fabricaba para nosotros los jóvenes que asistíamos a estas actividades, y lo que él nos enseñaba ahí era como tener pruebas de fe a través de abandonarnos en un punto lejano a las 12 de la noche entre la montaña, y pues defiéndase como pueda y vuelva. Eso eran algunas actividades que él hacía, y entre otras, pues yo siempre me destaqué en el deporte desde el colegio, y él vio esas aptitudes y cualidades, y siempre me ponía como las labores más difíciles en Semana Santa de ir a llevar, por ejemplo, la comunión a un viejito que estaba en la cuchilla de la montaña, que necesitaba la comunión. Entonces yo me iba con otro laico que pertenecía a la agrupación, y íbamos a llevarle la comunión, y me enamoré profundamente de la montaña, y por eso digo que fue por necio que terminé ahí. Cuando estaba terminando el colegio, tuve la opción de ser montañista o de ser cura. Entonces, porque me gustó mucho lo que se estaba haciendo a través del movimiento. Me acuerdo que fui súper comprometido, inclusive hasta 3, 4 años después de haber salido del colegio, ya estando en la universidad. Y ya pues apenas del colegio, en este momento estamos hablando de una familia católica. La mía era una familia católica antioqueña, camandulera, que no me dejaban hacer muchas cosas, y lo poquito que podía hacer era volándome, y yo me volaba era para Suezca, persiguiendo la montaña, y allá empecé a hacer avanzar un poco más en el tema de la montaña. Tengo un gran amigo que se quedó en el recuerdo, que es Víctor Correa, de las personas que están en el mundo de la escalada y del montañismo de Suezca, de pronto lo recordarán. Él fue un chico, un gran escalador y un gran caminante del Cocuy, y me acuerdo que ese era el parche con el que yo me andaba, con Víctor Correa y con Giovanni Albarracín, que hoy en día tiene su escuela de altura y escalada que se llama Crux, y bueno, con ellos me ando en esta época, y ya ahorita avancé al punto que, bueno, me volví guía de turismo, soy atleta trail runner de largo aliento, lo más osado que he hecho son 80 kilómetros, que eso me parece una locura. Y pues bueno, ahí sigo construyendo el personaje, esto nunca termina. Como decía Santi, uno hace una pregunta y la pregunta le contesta con 5.000 respuestas, y uno dice, Dios mío, me estaba perdiendo de todo esto, y entonces uno va y se mete y dice, no, pero si yo llevo 28 años metido en esto y yo no sabía que eso también se podía hacer, y uno va y se mete, y bueno, uno no para de aprender, no para de asombrarse de la naturaleza. Aquí enfrente en Bogotá le he subido 3.000 veces, y 3.000 veces me sorprendo de la quebrada. Entonces es maravilloso esta vida. Maravilla total. Además, pensar que fue el Cervantes el que te unió a eso. A mí me echaron de ese colegio. ¿Cómo nos relacionamos de forma distinta con el mismo espacio? A mí no me echaron de ese colegio porque mi mamá era la mujer, o sea, yo siempre dije, si ustedes quieren que el innombrable deje de joder, no han hablado con mi mamá, tienen que hablar con mi mamá para que se mande de joder, si mi mamá convence al que sea. A mí me echaron 3.000 veces, 3.001 veces me aceptaron. Maravilla total.
John, cuéntanos tú, yo sé que la historia, exacto, vos estás ya metido en el tema de formulación, además de protocolos, de reglas, la asociación y demás. No sé cómo terminaste tú pues en el mundo de aventura, canotaje y demás actividades que están haciendo. Bueno, realmente mi historia sí empieza cuando estaba en la universidad, haciendo mi pregrado. Afortunadamente para mí, y siendo yo estudiante de universidad pública, pues se imaginarán el bolsillo del estudiante de universidad pública, muy corto, ¿no? Afortunadamente había unos cursos de extensión en la universidad, los cuales daban la oportunidad de aprender temas de montaña. Había un muro de escalada donde pues ahí nació mi pasión. Lo primero que yo empecé a hacer fue a escalar, indoor primero, obviamente dentro de los muros, y luego empecé a salir. Suezca, Sutatausa, bueno, y otros lugares que para mí eran el top, pues de disfrutar de la montaña, disfrutar de los espacios y estar con los amigos y pasarla bien, ¿no? Fue pasando el tiempo, obviamente, sí había siempre esa limitante en el tema económico y era que los equipos, primero de difícil acceso porque pues no se conseguían y segundo era tener el recurso para poderlos comprar. Lo que nosotros hicimos fue generar como un grupo de amigos que empezamos a hacer salidas y cobrar por ellas para llevar a la gente a caminar a la montaña, hacer un rappel y demás. Eso nos dio acceso a algún recurso que a la final se reinvertía en temas de aventura para nosotros, para salir a otra montaña, para escalar en otro sitio, para comprar más equipos y demás. Con un tiempo eso se volvió como algo monótono para no guiar a la gente, aunque tiene cosas bonitas, también tiene unas responsabilidades muy altas y uno tiene que lidiar con muchas cosas. Entonces nosotros dijimos, no, pues no más. Necesitamos darle un vuelco a este tema, necesitamos refrescarnos, buscamos otra actividad. Investigando un poco encontramos el cañonismo, que es la actividad de descender cañones, sorteando los obstáculos que uno encuentra en el camino, saltos, toboganes, pozos y demás. Es una actividad que tiene un componente de diversión muy alto. Y nos mandamos por ahí, empezamos a probar qué era. Aún recuerdo pues la primera vez que entré a un cañón, su olor, el color del agua, la sensación de no saber qué me voy a encontrar más adelante. Y entramos, bueno, y desde ahí amor total por el cañonismo. Es una actividad que lo tiene todo. Una parte técnica, obviamente porque hay que manejar unos equipos específicos. Otra parte muy interesante que es muy alineada al tema de conservación es que son ambientes prístinos y en Colombia afortunadamente y en Latinoamérica aún se conservan muchísimos lugares con una biología muy específica, una fauna muy específica, entonces te muestra eso de primera mano. Así inicié yo, bueno, después de esto pues empezó a crecer el tema del cañonismo en el país, gracias a varias iniciativas, no solo a mí, sino a mi grupo de trabajo y otras personas de otros departamentos, los cuales vimos la necesidad de profesionalizar nuestra práctica. Tuvimos la oportunidad de estudiar en otros países, de hacer cañones en otros países, tener muy buenos maestros, traerlos al país y empezar con este tema que fue la creación de la Asociación Nacional de Descenso y Exploración de Cañones, que es Colombian Canyons, que hoy día, digamos que agrupa a los cañoneros del país, que lo hacen de manera deportiva, que lo hacen de manera también profesional, guiando grupos de personas. Y abrió un sinfín de posibilidades en los temas de desarrollo de producto turístico para regiones que estaban olvidadas en el mapa de Colombia, ¿no? Hacia el sur, Caquetá, Putumayo, Nariño, ahora el Cauca. Y pues tuvimos la oportunidad de desarrollar diferentes tipos de proyectos donde las comunidades locales se hacían de su espacio propio, pero también empezaban a percibir algún recurso. Y esto todo obviamente alrededor del turismo. Más o menos eso es como una historia corta de lo que fue mi historia y por qué terminé en el tema del cañonismo en el país. No, súper interesante tenerlos a ustedes tres acá. A ustedes, sí, a ustedes tres acá y sobre todo Nancy. Acá yo voy a presentar a nuestra otra invitada, que además espero que me eche una mano porque además es la bióloga, la otra bióloga del parche. Lo que pasa es que ella es nuestro punto medio porque además de bióloga es aficionada a todas estas actividades extremas. Entonces cuéntanos, Nancy. Yo creo que vos nos cuentes dos cosas porque además me conectas con el resto de la historia. Uno, pues, ¿quién eres? ¿Por qué terminaste en biología? ¿Ustedes creen que ustedes de pronto los miran como bichos raros porque, ay, sí, soy buzo y trabajo en montañismo, trabajo en los cañones? Cuando nosotros decimos somos biólogos, tampoco nos miran como, esto es la cosa más normal del mundo. Entonces, ¿por qué decidiste terminar, pues, como en el cuento de biología? Y sobre todo, ¿cuál es tu interés y cómo te conectas con todo lo que nos están contando Santi, Dani y John? O sea, ¿qué es lo que sientes tú cuando empiezas a trabajar en este tema o a meterte en este tema de la aventura y de los deportes extremos?
Bueno, entonces primero les cuento que yo soy de Pamplona, norte de Santander, entonces crecí en las montañas. Desde que tengo memoria recuerdo disfrutar mucho de los espacios naturales, y especialmente con mi familia. A mis abuelos les encantaba ir a la finca, llevarme al campo. Entonces eso me trae muchos recuerdos de felicidad. Cuando tenía 16 años, decidí irme de intercambio y terminé en un país donde los deportes extremos eran algo relativamente común, relativamente de fácil acceso. Entonces fue la primera vez que hice paracaidismo, rafting, bungee jumping, entre otras cosas. Y al año siguiente tuve que decidir qué carrera iba a estudiar. Entonces para ese momento se me ocurrieron muchas cosas, pero pensé en que quería estudiar algo que aportara a la conservación de la naturaleza, que tuviera un impacto real. Y lo único que se me ocurrió fue la biología. ¿Sí? Además de esta pasión que yo sentía por los espacios naturales, de esta felicidad, me generaba mucha curiosidad. Entonces inicié mi carrera como bióloga, todo esto del método científico, de la investigación, ver a la naturaleza desde un modo más analítico. Y posteriormente, durante la maestría, entré en un laboratorio donde las fases de campo eran súper importantes, ¿sí? El laboratorio de ecología de bosques tropicales y primatología de los Andes. Entonces tuve la oportunidad de conocer sitios increíbles, de seguir micos, acá en Colombia, y al mismo tiempo pues me di cuenta que no solo quería experimentar los espacios naturales desde la ciencia, sino también desde el deporte. Entonces para el mismo tiempo empecé a entrenar, empecé a escalar un muro. De hecho el 2020 era mi año de iniciar roca, ya estábamos con un grupo de amigas que son unas duras, entrenándonos en el manejo de equipos, en armar las rutas, y pues espero que después de esta cuarentena podamos volver a la roca, seguir con nuestro proceso y seguir con las salidas de campo y la parte científica y de conservación. Súper bien, sobre todo porque yo creo que eso no, la historia que nos cuentas, Nancy Silla, nos conecta mucho con, yo creo que por donde queremos empezar a hablar, que es esa percepción que tenemos de los espacios naturales. Ustedes y bueno, y nosotros también somos privilegiados porque nuestros trabajos nos llevan a tener que estar allá, ¿no? A ver estos espacios que muchas veces son lejanos, digamos que tienen un nivel de conservación muy bueno, y no todo el mundo tiene la posibilidad de verlos con las responsabilidades y deberes que trae eso, que ya lo hablaremos. Pero digamos que nosotros biólogos, pues desde nuestra visión muy bióloga lo vemos como listo, nosotros queremos estar en ese espacio natural y por eso nos inventamos actividades y cosas para poder estar allá. Ustedes nos cuentan pues todos que tienen una experiencia con el mundo natural bacano y en gran medida por eso terminaron acá. Pero yo quisiera saber un poquito, y de pronto arrancamos con vos, Dani, en cómo ves este espacio natural y o sea, ¿qué significa para ti la actividad que vos haces en relación a ese espacio natural? O sea, ¿cómo la percibes? ¿Por qué crees que es importante en relación de conectarte con el mundo natural? ¿O no lo tienes y lo haces solo por ejercicio, que también está bien? O sea, ¿cuál es esa relación que existe entre el espacio natural y lo que vos haces? Bueno, este tema de la relación con el espacio natural es también muy, muy, muy amplio. Como les contaba en la presentación, yo he sido deportista toda la vida. Me considero deportista desde los 10 años de edad que empecé a correr en el colegio, y no de manera profesional, pero siempre tuve muchas aptitudes para el deporte. Pero cuando me acerco a la naturaleza, siempre sucede algo muy especial con ella y siempre es diferente. Vuelvo y repito que, por ejemplo, el lugar en donde yo suelo estar mucho es en la Quebrada La Vieja, acá en los Cerros Orientales de Bogotá. Y hay gente que me pregunta que por qué siempre voy al mismo sitio. Y es porque definitivamente el mismo sitio me contesta siempre las diferentes preguntas que yo pueda tener acerca de mi vida cotidiana. Ahí tengo una anécdota especial que de pronto puede contestar esta pregunta un poco más clara, y yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esta respuesta. Y es que en algún lapso de mi vida tuve un amor muy, muy, muy grande, muy bonito, el cual disfruté y gocé muchísimo. Pero pues como todo, así dice Tango Feroz, llega a su final. Y a mí ese final me dio duro porque yo no me lo esperaba venir. Es algo así como el bicho que nos cogió ahorita, que tampoco lo esperábamos venir. Y en el momento en que todo cambió, ya por decisión de esta chica,
que no quiso continuar con la relación, pues mi mundo entró en esa frustración y en esa tristeza tan horrible que se siente cuando uno ha sido echado como injustamente. Entonces, esa tusa, lo llaman la tusa, ¿no? Para esta época yo me había abandonado un poquito del deporte, estaba muy concentrado en esa relación y en el camino me encontré con un gran amigo, Carlos Solarte, con el cual nos dábamos muy duro en el test de Cooper cuando estábamos en el colegio. Y me preguntó por la vida. Yo le dije, no, hermano, mal y me quiero morir. Más o menos las cosas estaban en ese punto. Y él estaba montado en una bicicleta de ruta y me dijo, pero ¿y qué pasó con la bicicleta? ¿Qué pasó con todo lo que estabas haciendo? Y le dije, no, eso se acabó, eso se quedó en otra historia de la vida. Y él me dijo, no, hermano, hay que seguir. Y yo le dije, bueno, ¿y esa bicicleta qué? ¿Me la regala? ¿Me la vende? Ok. Y me dijo, no, cójala de una. Y se bajó de la bicicleta y me la entregó. Y yo dije, no, pero es que esto no puede ser tan así. Y me dijo, sí, pues sí, en este caso es así, y hágale. Entonces monté la bicicleta y la sensación de la bicicleta fue inmediatamente dentro de mi corazón, como cuando decimos desde el mundo del deporte y del entrenamiento, los músculos siempre tienen memoria. Y en el momento en que cogí la bicicleta, la memoria inmediata fue la de esa sensación interna de decir, Dios mío, ¿qué he dejado de hacer? En que no me concentré más en lo que estaba haciendo y lo dejé a un lado por estar pensando en otras cosas. Y la siguiente semana lo que hice fue volver a la Quebrada la Vieja y yendo a la Quebrada la Vieja, yo siempre desde arriba de la montaña, en un lugar muy hermoso, le pedía a las fuerzas divinas, cualquiera que sea en la que ustedes crean, que me ayudara a doblegar ese sentimiento de abandono que había tenido por la relación. Y pues en alguna parte de mí yo decía, y ojalá todas estas fuerzas que estoy haciendo, pensando mucho en esta chica, me ayuden a que esta chica retome nuevamente la relación y pueda estar conmigo nuevamente. Entonces yo subía, convencido de que la energía que yo estaba recibiendo arriba de la montaña era una energía que yo estaba teletransportando hacia esta chica para que ella la recibiera y me volviera a buscar. Y resultó que el día que me buscó, porque sí llegó el día que me buscó, yo ya la miré y dije, no, espérate un momento, que es que yo ya me enamoré de otra chica y la chica era la vieja y fue algo que me hizo recuperar el amor propio, lo puedo decir desde ese punto de vista, y empecé a reconocerme como un individuo que se puede amar a sí mismo y que no necesita nada externo que lo ayude para poder vivir la vida. Y esto lo encontré a través de la montaña. Entonces, pues, en estos casos de la cuarentena, que estamos lejos de la montaña, no lo siento como si se me hubiera acabado mi relación, porque lo que la montaña me regaló a mí está tan dentro de mi corazón que es imposible que me lo pueda volver a quitar absolutamente nadie. La única persona que lo puede quitar sería que yo definitivamente le diga no más, o Dios con la muerte, y yo creo que pues cuando me muera me iré para la montaña y allá me pondrá Dios. Entonces eso ya se quedó para mí toda la vida. Eso es lo que yo siento, esta es mi relación con la montaña en este caso específico, pero cuando quiero abrirlo hacia otros lugares, la montaña o cualquier espacio natural siempre me contesta a través de la magia del nacimiento de un huevito que se rompió y salió un colibrí, que me sucedió. Fue un espectáculo que tuve en la ventana de mi casa y lo viví completo y lo grabé y lo tengo todo documentado desde el momento en que llegó el colibrí y armó el nido hasta el momento en que el colibrí nació y se fue del nido. Y esto me ha enseñado lo básico, lo elemental, lo amorosa que es la vida con estas cosas tan pequeñas que se nos olvidan que existen. Y cuando yo vengo al mundo real, yo lo llamo a Bogotá, aunque vivo en Bogotá, pero yo no trato de ir a Bogotá. Cuando voy a Bogotá veo y digo, qué ciegos estamos pensando que ese es el camino. Y el camino nos lo está enseñando la naturaleza, y yo me voy para la naturaleza y me doy cuenta que allá está la vida, y desde la vida siento que no necesito nada más. Esto es algo muy bonito que se encuentra allá, pero hay que entrar, hay que preguntarle, hay que sentarse, hay que disfrutarlo con calma, con paciencia. Las respuestas se van mostrando, el ambiente, el ecosistema, los animales, esto se va abriendo, pero despacito, de acuerdo al amor que uno tenga en su corazón. Eso es lo que yo siento que entregó la montaña.
No, yo creo que sobre todo eso que dices, y de todos los que estamos acá, todos tuvimos en algún momento ese encuentro con la naturaleza que nos llegó y nos conectó de una forma muy distinta. Fuéramos de ciudad o viviéramos en un sitio más alejado, nuestra familia viviera en campo, la mía por lo menos es de campo, mi abuelo era de campo y de ahí viene mucho de lo que yo en este momento quiero de la naturaleza, pero hay un ambiente más jodido de entender. Y ahí le doy la voz a Santi, porque si bien todos hemos por un lado, por otro, conocido la montaña, no con esa misma intensidad, pero pues tenemos una relación. El mar no lo conocemos tanto, ¿no? Y generalmente muchos lo conocimos como piscina grande para ir al rodadero, más no como ecosistema diverso, rico, lleno de cosas increíbles que nos permiten mucho sentido el buceo, poder conocerlo y demás. Y yo tuve la oportunidad ya después de bucear y de caretear y de conocer que ese otro 50-70% del planeta es completamente increíble y tenemos que ir a echarle una mirada. Entonces cuéntanos vos, Santi, para ti, ¿qué es eso? ¿Qué es ese espacio natural? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te relacionas con él? Bueno, mira que curiosamente, oyendo la historia de nuestro compañero, cuando se habla algo de pérdida, ¿no? Creo que la naturaleza es la madre que nos devuelve esa confianza. Cuando te golpeaban los niños del colegio y salías corriendo, ¿dónde ibas? A buscar a tu mamá. Cuando la vida te da alguna lección o te separa de algo que querías, siempre buscas ese reencontrarte y buscas esa madre, y definitivamente la naturaleza es nuestra madre, es ese camino que vamos a buscar. Ahorita en estos tiempos que estamos pasando, pues probablemente muchos tendremos muchas pérdidas, ya sea pues por la situación que se está dando por el virus o simplemente por no poder estar con quienes queremos más cerca, no poder estar con ellos y compartirlos o acompañarlos en sus despedidas. Asimismo el mar se vuelve ese tesoro, esa mirada, ese encontrar. Entre los marineros tenemos un dicho que dice que lo que no cura el mar no lo cura nada. Entonces puedes tratar con el ron, pero tampoco funciona mucho. Entonces pueden ir bien de la mano. Sí, si no lo cura el ron, no lo cura, si no lo cura el ron, lo cura el mar, y si no lo cura el mar, no lo cura nada. Entonces, mirándonos un poquito hacia atrás, es encontrarnos nuevamente con este capítulo, es mostrar a través del trabajo que se hace de conservación, de fotografía, de exploración. Tratamos de mostrar hoy en día, tenemos muchas formas de mostrar este tipo de trabajo, mediante las redes, mediante los documentales, mediante la televisión, etcétera, y llegan más gente. Y yo creo que todas las personas, incluso aquellos que les da pánico el mar y que abiertamente le dicen, no, yo eso no lo haría nunca porque me da miedo, dentro de sí conservan esa curiosidad de, bueno, ¿y qué tal si algún día pudiera yo estar ahí y no solamente desde una playa mirando ese azul inmenso, sino involucrarme realmente en el agua, o sea, estar en el agua, aprender a respirar si es el caso, ya sea haciendo snorkel, careteando o buceando con equipo de buceo scuba, y estar y ser parte de eso. Y la mayoría de la gente que lo ha logrado y que logra vencer ese miedo y que da ese primer paso y se pone un equipo y respira y mira hacia el fondo y se da cuenta de esa paz, de esa tranquilidad y de en cierto modo ese silencio, porque no es silencio absoluto, porque así como decía Jacques Cousteau que era el mundo del silencio, no lo es, pero es un mundo sin el ruido al que estamos acostumbrados, sin la bulla de los carros, de la gente, del celular, de los trinos, de la política, absolutamente nada. Entonces, cuando tú llegas y te sumerges, o estás simplemente ahí flotando, tumbado al mar, a la mano del mar y de Dios, pues como dice nuestro compañero, te das cuenta que es un estado de automeditación, es un estado que te aleja absolutamente de todo, y esa es mi invitación a la gente que en este momento está guardada, que estamos en este distanciamiento, que estamos en esta cuarentena, que estamos experimentando todas estas sensaciones, como dije anteriormente, algunas pérdidas, inmediatamente tengamos la oportunidad y esto se supere, vayan a la naturaleza, sea la montaña, los cañones, el mar, tienen que conectarse, tenemos que conectarnos porque de una u otra forma esto es una señal y es un mensaje muy claro que nos está dando la naturaleza
para decir, bueno, pues estamos juntos o estamos en contra. Entonces veamos a ver cómo vamos a jugar y quién pierde. Entonces creo que esto es como lo más importante. El mar es una invitación completa a todas las personas a que se animen a venir, a bucear, a estar con nosotros y explorar. Son muchos los centros de buceo en el Caribe, en el Pacífico. Colombia es un país de 2 mares. El mundo está lleno de mar, pues somos un planeta 70% agua y solo el 6% ha sido explorado, o el 6 al 7%, así que tenemos mucho por aprender y por explorar y por conocer. Y todas estas imágenes que yo les comparto son para eso, para inspirarlos a seguir en esto y a tomar decisiones, y ojalá le podamos dejar todo esto a nuestros hijos y a los que van quedando. Sí, total. Ojalá todos podamos verlo y los que no lo han hecho, en serio es una experiencia demasiado increíble y demasiado diferente. Ahora me voy, yo creo que la que menos yo he explorado, que es un poco la de John, o sea, el tema de los cañones y cómo se visita un cañón, qué implica ir a visitar un cañón, cuáles son las actividades que puedo hacer allá, cómo entiendes tú estos espacios y por qué te enamoraste de estos espacios. Cuéntanos tú un poco, porque de las que hemos visto, esa es la que menos yo conozco. Ok, sí, mira, es una actividad que realmente es nueva. Digamos que dentro de todas las actividades de montaña, obviamente iniciando por la mamá de todas, que es la montaña, ¿no? Ha sido una de las últimas que ha venido desarrollando técnica. Pero digamos que los cañones como tal, nos conectan completamente porque es el agua también. El agua que viene circulando, obviamente, primero llega a las montañas a través de la lluvia, ¿cierto? De las nubes. Luego que llueve, pues es la escurrentía. Entonces los cañones vienen siendo como esos desagües que tienen las montañas. Y obviamente esta agua va a caer a los ríos y luego obviamente a los océanos. Entonces hay una conexión total en todo nuestro ambiente. Es la conexión que hay entre el planeta. La actividad que ofrece, lo que sucede es que casi todos los que buscamos montaña lo que queremos son retos, pero también queremos divertirnos. Son retos que son, primero que todo, físicos, ¿cierto? Pero también técnicos. El canyoning logra, o el descenso de cañones, logra combinar el tema técnico de manejo de cuerdas, de manejo de descendedores, de mosquetones, bueno, etcétera, todo el equipo especializado que ya existe, con un ambiente que es inhóspito, con un ambiente que es hostil, ¿no? Un ambiente que pueden ser cañones de poca agua, pues muy fáciles, recreativos, donde uno simplemente va a hacer un rappel al lado de una cascada, a saltar 2, 3 pozos y no más. O vas en otro ambiente que es un tema más deportivo y muchísimo más complejo, que es manejando volúmenes de agua bastante fuertes en cañones muy confinados y cerrados, donde obviamente tú entras en la parte alta, pero no tienes salida después de horas, incluso de días, donde desemboca el cañón o donde se abre. Entonces el canyoning ofrece todo eso, ofrece la aventura de estar en un lugar inhóspito. Afortunadamente para Colombia y sobre todo en Latinoamérica, aquí la exploración de cañones estaba más o menos en un 5%, y eso que haciendo mal las cuentas, porque somos países ricos en montañas, ricos en agua, y obviamente lo que tenemos es cañones de todos los tipos y con todas las diferencias y con todas las cosas específicas que puedan llegar a tener. Entonces, tener la oportunidad, por ejemplo, después de una cascada y en un velo amplio con mucho caudal de agua, llegar y pararse en un punto donde uno sabe que es el único que está ahí en ese momento. Es algo de conexión directamente con la naturaleza, es un lugar de oración, es un lugar donde uno aprende a respetar el entorno primero que todo, a respetarse a sí mismo también y a respetar obviamente a los demás. O sea, en un segundo esto también obviamente en el cañón se puede convertir complicado, porque al ser unos desagües de la montaña, si llueve, o sea, eso es el mayor temor que las personas que practicamos cañón tenemos. Por eso tenemos que estar muy preparados y ir en las mejores épocas del año, ¿no? Pero si llega a pasar, un cañón se puede convertir en un total infierno, pues, porque los volúmenes de agua se pueden triplicar y se pueden ser 10 veces más en 30 segundos. Pero se disfruta muchísimo, sobre todo el tema de estar saltando de cosas cristalinas, donde puedes ver el fondo, donde por lo menos en Colombia y en Latinoamérica están llenas de peces, porque son zonas
de desove de animales, es encantador. Por ejemplo, la primera vez que exploramos con los locales en Putumayo, el fin del mundo, la parte no comercial, que es la parte baja del cañón, llegando al río ya te encuentras, y vas con suficiente cautela, te encuentras nutrias haciendo sus faenas de caza y sacando animales de los pozos, pescados, eso es increíble, pero tienes que hacerlo con ese respeto, con ese amor que merece la naturaleza. Entonces, el canyoning en Colombia obviamente llega a finales de los 90 realmente, inicios pues del 2000, del nuevo milenio, pero es una actividad que lo que ofrece es una conexión fuerte, agua y mucha diversión. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me motiva. Además que en el desarrollo de la técnica de hacer bien las cosas, un factor que nosotros siempre tenemos es la conservación. Cómo nuestra actividad no agrede de manera fuerte el ecosistema, cómo lo hacemos de manera inteligente para que estos cañones nos enseñen a nosotros y a las personas que van por primera vez a conservarlos, a cuidar el agua, a cuidar la flora y la fauna que están presentes ahí en estos ecosistemas que son muy frágiles, ¿no? Es más o menos mi relación. No, total, y además uno los oye a ustedes tres hablar y es como una mezcla entre ecologista, conocedor de naturaleza, biólogo, entonces es súper interesante poder ver cómo además se entienden esos ecosistemas. Ana Cecita nos va a hacer el salto porque ella es la ecóloga además del parche y nos va a contar, porque ella me contaba a mí que ella igual ve estos ecosistemas de una forma distinta cuando va con el vestido de bióloga y cuando va con el vestido de quiero ir a hacer actividades deportivas extremas y demás. Entonces, cuéntanos un poquito de esa percepción de tu lado, pues de cómo ves ese espacio dependiendo del sombrero que te pones. Claro, pues digamos, en mi sombrero de ecóloga, yo no puedo evitar cuando visito un bosque estar pendiente, digamos, de la trocha. Entonces estoy pendiente si veo algún fruto, si ese fruto corresponde de pronto a algún árbol que tengo encima, tratar de adivinar la familia, estar pendiente si veo de pronto una huella de algo, las heces de algo, si en las heces hay pues semillas de algo que me interesa, por ejemplo en el caso de los primates, como que es un estado más de métodos científicos y de analizar un poco mi entorno, qué está pasando, cuál es el posible dispersor de esta semilla que estoy mirando, cuáles serán los posibles polinizadores o las interacciones entre los animales que pueden estar en un ecosistema. Por otra parte, cuando estoy en los deportes extremos, es más este sentimiento como de aventura, ¿sí? Un poco como cuando uno era chiquito y uno iba a la finca y empezaba a mirar todo. Entonces me vuelve como ese sentido un poco más auténtico, entre comillas, de experimentar la naturaleza. De hecho, tengo un recuerdo súper lindo buceando. Estaba en Gorgona y yo creo que es de esos momentos de conexión profunda, de la mayor expresión de ternura que yo en verdad he podido estar en naturaleza. Y es que estaba buceando y pudimos empezar a escuchar a unas ballenas jorobadas estaban vocalizando. Y en medio de la paz y el silencio que nos cuenta Santiago, poder escuchar estas ballenas fue hermoso y tú simplemente estás concentrada en eso, ¿sí? Tú no estás pensando en cuántos años tendrá la ballena, si tendrá un bebé o qué estará comiendo. Sí, la parte de la biología queda un poco de lado y me concentro un poco más en disfrutar la aventura que hace parte de estar en la naturaleza. Bueno, yo ahora les quiero preguntar, y ya aquí el que quiera hablen y pregunten y demás, ya más charlado. Yo desde mi punto de vista de conservación y de lo que trabajamos nosotros acá en Procat, pues nos preocupa mucho, mejor dicho, nuestro principio es que esos ecosistemas se mantengan, ¿cierto? Y que puedan existir en el tiempo y que las actividades que sucedan en él sean tan respetuosas, y muchos de ustedes lo han dicho, que se puedan mantener y los hijos de los hijos puedan ir a visitarlos y demás. Pero claramente todas las actividades tienen un golpe, indiferente de qué actividad sea, en la naturaleza. Entonces yo estaba mirando acá las fotos y por decir algo, sobre todo con el de Cañones, que yo lo miraba, y pues hay que poner unas infraestructuras. En buceo, pues Santi sabe que si uno no tiene el cuidado suficiente, un mal aletazo puede golpear un coral. En la montaña igual, si no respetamos pues los senderos y demás, podemos afectar musgos y demás que tienen unas características muy puntuales. En la selva, nuestro principio de estar en la selva pues nos genera una serie
genera una serie de presiones hacia los animales que están ahí. Entonces quisiera como que me contaran ustedes desde su experiencia profesional o desde la experiencia de practicar estos deportes, qué tan intrusivos pueden ser, cómo nos manejamos bien para que realmente estas actividades y esta forma de percibir estos aspectos naturales pues no los terminen dañando, que es el susto que tiene uno pues desde el mundo de la conservación. El que quiera, ya di la voz y el orden, ya mándese sin susto. Bueno, yo pido la palabra entonces. Yo creo que toda intervención del hombre va a tener un efecto nocivo con la naturaleza. En temas de conservación, yo creería que la mejor manera es dejar los lugares allá quietos, pero digamos que por nuestro espíritu de humanos, de espíritu, unos que buscamos la aventura, otros que buscan el beneficio económico a través de la naturaleza, pues van a ir a esos espacios a buscar lo que necesitan, ¿sí? Dentro de la actividad de cañonismo, realmente lo que yo veo son dos cosas. Uno es el tema del manejo profesional de la actividad. Hay que ser profesional, hay que estudiar todo, desde la técnica, pero también desde la biología que está inmersa en ese espacio donde vamos a realizar la actividad. Es supremamente importante el lugar, conocerlo, saber qué especies hay, qué fauna hay, y generar acciones concretas para mitigar este tema. Tú lo decías muy bien, claro, hay que intervenir los lugares, por ejemplo, en los cañones, como en las rutas de escalada, en las paredes, hay que colocar unas chapas para garantizar la seguridad de la persona que va a realizar la actividad. Pues es lo mínimo que se pone, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que dentro de un cañón, ¿sí? Solamente marcar una zona de operación, ¿sí? Si es para temas turísticos, una zona de operación que le sirva a la comunidad dentro de la sostenibilidad, para que ellos también se vean lucrados de cierta manera y protejan el demás recursos, ¿sí? O sea, acotamos a un espacio pequeño para que ahí se haga la actividad, obviamente teniendo en cuenta lo que te decía, saber hacer la actividad y tener en cuenta todas las medidas de mitigación, ¿cierto? No caminar por pozos que no tengan cierta profundidad, evitar extracción de semillas, de animales, bueno, etcétera, todo lo que puede uno causar, ¿no? Eso se debe controlar desde la conducción de grupos, pues hablo yo. Pero se hace esa intervención en un espacio corto, ¿cierto? Pero se tiene que conservar el resto del cañón y ese sí se queda ahí, tranquilo. Hay veces que uno entra al cañón simplemente con personas más profesionales en la área de biología, ¿sí? Para que ellas hagan una identificación de lo que encuentran. Uno lo que hace es darles acceso, poner una cuerda, llevarlos, mira, aquí por este lado, por este otro, y ellos sacar ese estudio que obviamente son lugares muy ricos y poder definir qué es lo que hay en ese cañón y qué es lo que tenemos que proteger y dónde podemos impactar y cómo hacerlo. Eso más o menos desde el cañón, y yo creo que eso se replica en las demás actividades, se hace. John, ahí decías algo que me parece importante, y a ver quién de ustedes puede decir, porque dices la profesionalización del ejercicio, ¿no? O sea, podemos intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero igual hay que conocer, hay que entender. Yo no sé, en la montaña, sobre todo en las escuelas de buceo, que uno ve buenas y malas, ¿qué tanto estamos moviendo esa profesionalización? O sea, ¿qué tanto estamos haciendo que eso se vuelva un requisito y que realmente ese conocimiento sí se aplique en ir a todos estos espacios naturales, ¿no? Porque hay de todo. Bueno, yo opino que, pues, afortunadamente el mar tiene un limitante. Hay un punto en el cual la gente, si no se entrena, si no se educa correctamente, pues se está poniendo tu vida en riesgo en muy alta medida. Nosotros normalmente en el buceo tenemos dos consignas, y es una, entrar al agua y salir seguros y felices, y dos, dejar todo igual o mejor de lo que lo encontramos. Para lograr esos dos objetivos se necesita el entrenamiento adecuado. Hoy en día hay muchísimas organizaciones de buceo dedicadas al entrenamiento de buceo. Hay muchísimos instructores enfocados en enseñar bien el buceo. Yo siempre que oigo pues comentarios como que este es bueno, que este es malo, que esta escuela es buena, que esta escuela es mala, yo pienso que nadie entra en esta actividad con el fin de hacerle daño a otra persona. Y si yo me involucro como profesional de buceo en una actividad como esta y no me preparo correctamente, llega un momento en que el mar te dice, mire, usted no está listo para esto y se está poniendo en riesgo no solo a usted, sino a las personas que está llevando,
es mejor que retome, que se prepare mejor, que estudie más, que aprenda más, porque pues es una actividad que no termina de enseñarnos. Así como evoluciona la tecnología, así evoluciona pues todo este ambiente, y necesitamos la ayuda pues de nosotros mismos, de ser conscientes y decir, no, momento, tengo que hacer un alto, tengo que experimentar algo mejor, tengo que perfeccionar mis técnicas, tengo que ser consciente que ahora que me encuentro, que terminé mi carrera de buceo y me encuentro con la vida profesional de buceo, si estoy listo o me falta todavía entrenamiento, me falta todavía inmersiones, porque pues es como un piloto, ¿sí? No es solo terminar una carrera y montarte en un avión a llevar gente, no, necesitas unas ciertas horas, necesitas asistir a una persona con mayor experiencia, necesitas invertir en equipos, mejorar y conocer más esos equipos, enfrentarte a situaciones que te enseñen todo el tiempo, porque desafortunadamente dentro de las políticas de entrenamiento de buceo te preparan para una serie de emergencias que te preparan, qué pena, porque, sí. Te preparan para una serie de emergencias que cambian totalmente su panorama ya en la vida real. ¿Sí? A ti te dicen, bueno, tienes un buzo en pánico en tu curso de rescate, porque son muchos niveles, desde un curso básico, que se lo pongo ahora, hasta un curso profesional de nivel de Dive Master o instructor o superior. Te dicen, bueno, tomaste tu curso de rescate, ahora ya aprendiste a qué vas a hacer con un buzo en pánico. Pero el día que realmente te encuentras con un buzo en pánico y no un profesional que está simulando esa situación, y no un profesional que simula esa situación, pues dices, oye, esto no era tan relajado como a mí me lo enseñaron, y es ahí donde la gente tiene que buscar reputación, nombre, experiencia y realmente feeling, mucho feeling con la persona que te está enseñando, porque en últimas tú estás poniendo tu vida en las manos de ese profesional que te está llevando a un medio que no es el tuyo, donde tú voluntariamente estás saliendo de tu zona de confort, tu zona de comodidad, de tu oficina, de tu casa, de tu local de negocio, de tu universidad, de tu colegio, y estás yendo a un medio en el cual no tienes el conocimiento, no tienes la preparación, y debes confiar en que la persona que está al lado tuyo sí lo tiene. Y eso se va representado no solamente en su nivel de titulación, sino en su tiempo de experiencia y en la forma en que esa persona se comporta contigo. Entonces el feeling es súper importante, y esa preparación como profesionales debe ser muy concienzuda. No se trata, tristemente estas carreras como las que presentamos pues mis compañeros y yo, a veces se ven como, el de parche, es que no sé qué más voy a hacer, entonces tal vez me dedique a instructor de buceo, o tal vez quiera ser guía de montaña, o tal vez quiera ser... No, estos son carreras que hay que tomarse en serio y que hay que meterle el corazón para que las personas que nos siguen, que quieren seguir nuestro camino, que quieren experimentar y tener ese momento de relax, pues porque en última lo que buscamos es relajarnos y salir de la monotonía, se sientan seguras, y más ahora pues que necesitamos darle mucha más confianza y seguridad a las personas que vienen a nuestras actividades. Sí, total. Bueno, ahí hay algo que me parece chévere, que dice Santi, que finalmente para practicar algunas actividades, al que la practica, pues le toca aprender. Buceo es un caso de eso. O sea, sí, yo puedo ir a hacerme una visita chiquita, pero si quiero meterme más en el tema, tengo que hacer un curso y tengo que seguir una serie de cosas. Creo que similar es con el tema de los cañones. De hecho, si yo me quiero empezar a jugar con cuerdas y empezar a jugar con distintos tipos de amarre y esto, pues tengo que subir mi nivel de experiencia, y eso hace que yo aprenda. La montaña no siempre tiene eso, ¿no? La montaña está abierta para todo el mundo, y la montaña va gente a hacer ciertas actividades, otra va a hacer rumba y parranda. Y sobre todo el nivel de esfuerzo físico y demás que uno tiene también varía mucho entre las actividades que uno vaya a hacer. Dani, yo sé que vos has trabajado mucho con el tema de ese relacionamiento, ¿no? De no solo es una experiencia física, no solo tiene que seguir esto, sino que tenemos que aprender cómo todos podemos relacionarnos, y de pronto eso es más del corazón, de cómo llegamos a la montaña, de cómo la sentimos. Cuéntanos un poquito como esa experiencia de cómo tú estás direccionando el tema de entren a la montaña de una forma distinta, así no lo veamos como un deporte extremo. Dani, no te escuchamos. Creo que tienes apagado el micrófono. Sí, ya, ahí está. Lo Perfecto. Que pasa es que tuve unos estornudos y lo utilicé como tapabocas el muti.
Entonces, sí, por eso estaba ahorita moviendo un poquito la cabeza, porque no estaba desaprobando un poco el tema, en el sentido en que muchas veces nosotros como consumidores, ya hablo yo desde el papel de comprador, somos pretenciosos y queremos siempre tener ese banco de fotos llenas de lugares inhóspitos y lugares nuevos. Y siento yo que definitivamente si nosotros, ahorita algo que siento yo que debemos aprender a propósito del confinamiento, es cómo podemos pretender volver a disfrutar de las actividades al aire libre. Y lo que han dicho John y Santi, pues es muy cierto, tenemos que prepararnos. Y esa preparación consiste inclusive desde la edad que tengamos en este momento de conciencia, los 30, 35, 40 años, y yo creo que ustedes me van a aprobar, y es aprender a caminar. Las personas no sabemos caminar, y me incluyo porque muchas veces del afán me tropiezo y me caigo, y no estamos haciendo conciencia ni siquiera de eso, no estamos haciendo conciencia del cuerpo, no estamos haciendo conciencia de la respiración. Y en el momento en que empezamos a trabajar ese entrenamiento, nos damos cuenta que no estamos preparados para ninguna actividad al aire libre y tenemos que empezar de ceros, desde aprender a caminar. Y eso se toma un tiempo, eso no es una cosa de decir, bueno, ya lo superé y punto. Porque en el momento en que tú empiezas a hacer conciencia, te empiezas a enamorar del acto como tal, del acto motor. Y esto se empieza a disfrutar distinto. Entonces, la pretensión ya de lograr la cumbre del Nevado del Tolima, de ya mañana me tengo que ir para el Huila porque tengo que hacer la cumbre del Huila, y cuándo van a abrir el Cocuy porque es que voy a ir a hacer las 23 cumbres nevadas del Cocuy porque es que ya tengo que hacerme, no, se empieza a dar cuenta uno que no hay tanto afán. Y algo que yo le estoy proponiendo ahorita al universo donde yo me muevo es empezar a volcar los ojos hacia nuestra propia ciudad y empezar a mirar Bogotá, mirar el parque de la esquina como ese lugar de aventura que usted ha desaprovechado durante toda la vida y que ahorita en el confinamiento se está dando cuenta que el parque de la esquina es lo más cercano que usted tiene a tener una aventura de montaña, y de pronto empieza a observar que está mugroso, que le hacen falta más plantas, le hace falta más árboles, que le hacen falta de pronto la visita de algunos animales. Entonces, usted puede empezar a hacer algún tipo de restauración de ese entorno ecológico urbano que tiene. Inclusive ahorita he visto muchas personas motivadas con empezar a hacer sus huertas en la casa, procurarse su propio alimento libre de químicos. Entonces eso es una buena iniciativa. Pero entonces ahora vamos un poquito más lejos, vamos a la esquina de la casa donde está el parque y tratemos de sembrar un mermelado, o tratemos de sembrar alguna mora, una fresa, qué sé yo, se me ocurre a mí pensar. Sé que hay una legislación acerca de este tipo de intervenciones del paisaje natural urbanístico, y debe haber unos permisos con el jardín botánico, pero pues una planta chiquita o alguna cosa que usted pueda empezar a modificar y va a empezar a encontrar una gran aventura ahí al lado de su casa. No es necesario, la montaña no nos necesita ya. Yo siento esto y me da pena decirlo porque soy guía de turismo y también necesito dinero para poder vivir, pero es tan fuerte lo que la naturaleza me regala que muchas veces el dinero puede pasar a otro nivel. Yo no sé si esto lo logremos entender entre todos, y es algo que yo practico en mi vida, el tratar de dejar atrás muchas cosas que yo no necesito, inclusive el dinero, y poder optimizar un poco mejor los recursos que tengo aquí en mis manos. Si me tocó esto desde lo que yo soy, con mucho gusto empiezo a trabajar ahí y ser feliz con eso. No es una especie de conformismo, sino es una especie de tomar la vida, verdaderamente disfrutar el poquito, y por eso propongo empezar a disfrutar el parque, y con eso le ayudamos a la conservación de las montañas, le ayudamos a la conservación de los parques naturales. Muchas veces vemos, por ejemplo, el año pasado tuve que ir a La Chorrera porque hubo una amiga que llegó de Europa y siempre veía en publicaciones de Colombia la cascada de La Chorrera, que porque es la más grande de Colombia, que es la sexta del mundo, bueno, de América, y todo esto le impactaba a ella muchísimo, y me dijo que si yo la podía acompañar como guía de turismo. Le dije, claro, con mucho gusto, vamos. Me pareció increíble que llegamos a la cascada y me dio mucha tristeza y dolor ver la cantidad tan asombrosa de gente que estaba ingresando a la cascada, con unos senderos destruidos, con personas saliéndose del sendero principal. Sabemos que hay unas normas
de montañismo, que son las de los 7 pasos de no dejar rastro. Estas son unas normas internacionales y una de ellas habla sobre no salirse del sendero principal, pero no había realmente un control de parte de la organización campesina que está llevando este trabajo, que lo entiendo como una forma sostenible de ellos poder tener algo de recursos económicos, pero hay una afectación fuerte. Inclusive me acuerdo que ese día yo tuve que llamarle la atención a una persona que iba con una bromelia en la mano. Le dije, no, amigo, me da pena contigo, pero la bromelia no sale del parque. Y él me contestó, pues que la bromelia estaba tirada en el piso. Yo le dije, es que es el lugar de la bromelia, tirada en el piso. Y ella vuelve y retoña y ahí sigue estando. Pero si usted se la lleva, no va a volver a estar. Y si otras personas vienen y se llevan las bromelias que están tiradas en el piso, pues se van a acabar. Eso es lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que yo siento que podemos hacer, empezar a pretender algo distinto a coleccionar imágenes de muchos sitios. Empecemos a pretender qué es lo que queremos hacer, tracemos nuestra meta, nuestro objetivo, y a partir de ceros empecemos a trabajar gozándonos cada uno de los procesos. Desde voy a empezar a caminar y voy a hacerlo bien. Después de caminar, entonces voy a tener equilibrio con un pie y lo voy a hacer bien. Y hasta que yo lo domine, voy pasando al siguiente punto. Y eso me lo enseñó, por ejemplo, el atletismo de larga distancia en la montaña, el trail runner. Cuando yo empecé, me tiré una distancia de 21 kilómetros y salí destruido y salí llorando y dije, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces lo primero que hice fue consultar a un entrenador físico que me colaborara y buscándole la forma de hacerlo bien, pues encontramos que lo mejor era bajarse a una distancia como de 10 kilómetros y empezar a trabajarla desde los 10 kilómetros hasta que yo no lograra pasar la frontera estando en buenas condiciones. Cuando ya me siento en buenas condiciones, pasamos al siguiente nivel, y esa es la forma de ayudar a la conservación y a la restauración de nuestro entorno. Es lo que propongo yo. Total, completamente de acuerdo. A mí hay algo que me pone mucho, igual con todo esto que ustedes cuentan en cuanto a qué tan importante es esto para la conservación, si realmente sí estamos apoyando o no estamos apoyando. ¿Creen ustedes, pues con todo esto que están hablando, y sobre todo ahorita con el turismo y todo lo que hablaban de si el turismo va a ser la reactivación económica del país y demás, que estas actividades, si las manejamos bien, van a ser una herramienta para conservar mejor? O sea, ¿por qué esto deberíamos nosotros, sobre todo los conservacionistas, venderlo como, vea, es que el turismo extremo, el deporte extremo o el turismo utilizando este tipo de vainas son la herramienta para conservar? O sea, ¿cómo hacemos que esto se multiplique? Pues yo vuelvo a lo mismo que les estaba contando ahorita, y es tomarla con calma y vamos disfrutando de a poquitos y ponerle un contenido distinto de llegar y mirarlo, sino poderlo entender y desglosarlo con calma, y muy seguramente dentro de ese contenido la gente va a disfrutar muchísimo más. Es como desde el intangible de lo que nos presenta la naturaleza, y transformarlo en ideas que nos brinden alegría y felicidad. Y siento yo que eso es lo que podemos ayudar a que suceda a través de las actividades turísticas, para que no tengamos que estar tan metidos allá y más bien metidos en nosotros. Es la propuesta. Yo opino lo siguiente. Dale, Santi. Hola, ¿sigo? Sí, Santi. Sí, dale. No soy yo. Ah, John. Sí. Bueno, hay una cosa que viene a mí en esta reflexión del COVID, y es que a este futuro cercano, corto plazo y mediano, para el turismo lo que nos va a dejar el COVID es que va a generar un limitante. ¿Y cuál va a ser ese limitante en este tema del manejo del turismo? Y es que se acostumbraba, es cierto que en las operaciones turísticas no se respetaba los límites de las personas que podrían participar en una actividad, sino todo, pues existían algunas reglas y existen hoy en día de que los grupos tienen que ser pequeños, que el impacto tiene que estar en un solo punto, y no se respetaba porque por el afán económico, pues se hacía que los grupos fueran más grandes. Yo encontraba, por ejemplo, en lugares muy populares en Cundinamarca, donde se hacía el tema de torrentismo, grupos de 100 personas en los pozos. ¿Qué es eso? Por favor. O sea, eso no tiene ninguna coherencia con lo que queremos vender como turismo, como una
primero con una relación del ambiente, sino esto era otro tipo de situación. El COVID lo que va a pasar es que a través de todo este control, que por obvias razones de manera obligatoria tenemos que tener, tendrá que limitar ese número de personas que vayan a vivir una experiencia en la montaña, ¿cierto? Van a tener que ser así, y los actores principales, que son las comunidades locales, van a tener que entenderlo. Entonces, muy probablemente ellos también, desde su tema de formación y buscando y yéndose al tema de sostenibilidad, tendrán que, uno, proteger ese recurso, obviamente que es un recurso limpio, que nos va a dar diversión, que nos va a dar diferentes oportunidades, pero hacerlo de una manera más razonable. Y esta vez va a ser de manera obligatoria, porque el COVID y el tema del aislamiento social y la salida progresiva y la reactivación del turismo progresivo va a ser de esa manera, con grupos pequeños, lo que nos va a lograr hacer más control, ¿cierto? Y que el impacto se genere de la manera que se mide en esos estudios que se hacen supuestamente de carga, pues, de los sitios, que arrojan un resultado y dicen, no, aquí en este sitio pueden transitar tantas personas a la vez o cada tanto tiempo, y los periodos para que se regenere son de tanto. Eso, yo creo que con todo esto que está sucediendo se podrá poner un poco más de auge. Ahora Colombia, pues, tiene todas las de ganar si lo compartamos con otros lugares del mundo en temas de biodiversidad y en temas de lugares, en la montaña, en los cañones, en los océanos. O sea, lo tenemos todo, y eso realmente es muy atractivo hacia los mercados extranjeros. Pero yo creo que también la mentalidad del extranjero viene un poquito, cambia un poco el chip también, y lo que va a buscar es un poquito más de contacto personal, y no en un grupo de personas que me lleven, que yo obviamente pues hágalo usted mismo, casi que le decían a uno, porque son unos grupos muy grandes, y ahora no, la cosa va a ser más personalizada. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que estos lugares, por lo menos las áreas que deben estar limitadas para el tema de turismo hacia las comunidades, se conserven un poco mejor, y respetando también obviamente las áreas que son para conservación y obviamente para investigación biológica o lo que se les quiera dar. Sí, total. No, ahí hay un tema que nos viene a nosotros pensando, y ahí le boto la pelota a Nancy, que Nancy ha estado junto con el equipo de Procat mirando un poco e intentando pensar qué va a pasar con la fauna en el retorno ahorita en escenario COVID, que nosotros finalmente nos volvemos reservorio y eventualmente le podemos pasar a los animales. Y eso, digamos, que nos va a dar un poco esa charla de, bueno, cómo vamos en este tipo de actividades, sobre todo, que tenemos un contacto tan cercano con fauna silvestre, este tipo de cosas, actuar ahora que nos reactiven actividades de turismo y demás. Entonces, si quieres, Nancy, cuéntanos un poquito cuál es la perspectiva, pues, ahorita que empieza este retorno a espacios naturales post-COVID. Bueno, pues ahora, cuanto al retorno, primero, pues digamos, nosotros tenemos unos proyectos trabajando con comunidades indígenas. Entonces, digamos, está la parte cultural, que es la posibilidad de transmitir esta enfermedad a otros lugares, pero no solo a las personas, sino también a la fauna asociada a estos lugares. Entonces, aún se están generando muchos estudios al respecto, hipótesis de posibles transmisiones. Entonces, hay casos de zoológico donde se ha visto que se ha transmitido a felinos. Entonces, acá en Colombia lo que se quiere es tratar de utilizar protocolos de manejo de fauna, principalmente para mamíferos. Entonces, en el momento de realizar actividades turísticas es importante entender, pues conocer los espacios naturales primero, o sea, desde sus casas empezar a investigar cómo son estos sitios previos a visitarlos, entender cuáles son los posibles impactos, y ahora agregarle la posibilidad de que los humanos como reservorios podamos transmitir esta enfermedad a la fauna nativa, incluyendo primates, felinos y mamíferos. Sí, a mí eso pues a mí personalmente me asusta. Acá tenemos una pregunta de Juan Camilo Franco muy relacionado con ese tema, que es: mientras se supera la crisis, pues ¿cuál va a ser el panorama post-COVID del sector turismo, del retorno, y cómo nos debemos preparar para esa apertura nuevamente del sector? Yo no sé ustedes cómo lo están viendo, sobre todo ustedes que tienen esa responsabilidad del respeto y el manejo de espacios naturales que visitan. Bueno, yo creo que si bien el sector turismo va a ser uno de los últimos sectores en entrar en actividad, pues primero se tienen que recuperar mucho los sectores para que la gente pueda decir, bueno, ya superé mi crisis económica, nivelé nuevamente mi empresa, nivelé nuevamente mi trabajo, ahora sí puedo pensar en
salgo a pasear. Por otro lado está el encierro que llevamos ya durante tanto tiempo, donde la gente quiere todo el tiempo decir, bueno, espero que ya me quiten esta restricción porque me quiero ir ya, quiero salir de mi casa, quiero salir de este encierro, quiero dejar de estar en este panorama que llevo más de 40 días, 50, 60 días o más, y encontrarme con lo que me apasiona, con lo que me gusta. Todo este tiempo se ha estado hablando de reinvención, básicamente nos obliga a todos los operadores turísticos a reinventarnos en muchos aspectos. Se ha hablado pues del tema de vuelos, se ha hablado del tema de transporte terrestre. La mayoría de los operadores turísticos necesitamos una serie de logísticas y nos apoyamos en gran parte en aerolíneas, en transporte, etcétera. Por lo menos en mi caso tenemos las embarcaciones, ¿no? Entonces hay unas restricciones que van a salir eventualmente para el tema de los cupos en las embarcaciones. Ya no va a ser la capacidad a full, probablemente se disminuya entre al menos a un 75% de la capacidad para abrir un poco más de espacio, aunque pues estamos en un ambiente muy aireado, muy de aire libre, vamos a estar en el agua, vamos a tener una serie de protecciones, el traje de buceo, etcétera. Esto también nos está dando unas pautas para mejorar muchos aspectos logísticos, como cuidado de los equipos, cuidado del tema personal, el tú a tú, pues el hablar con la gente, la parte de enseñanza. Hay muchas partes, por lo menos en mi actividad, que se pueden ir adelantando, que se pueden hacer de modo virtual, lo que ya pues saca de rango el tema del salón de clase. Entonces se pueden empezar, esto es una enseñanza grande que nos ha dejado la pandemia, y es que muchas de las cosas que nos obligábamos a hacer en presencial no son tan necesarias. Obviamente va a llegar un momento en que esa persona tiene que estar frente a frente de su instructor y atender unas indicaciones y hacer un repaso, porque por más que tú cumplas con un requerimiento teórico online o en internet, bueno, etcétera, el instructor no puede estar 100% seguro que el entendimiento fue claro hasta el momento en que está al frente tuyo y puede corregirte en una práctica. Entonces, todo esto nos va a llevar a ver que el turismo tiene que cambiar, va a cambiar definitivamente. Ya no vamos a ver esas playas, como decíamos, pues los de mi generación, las tipo Baywatch, donde si entraba una persona por un lado, tumbaba a alguien al mar del otro lado. Probablemente eso ya no lo volvamos a ver. Probablemente mucha gente, en su mismo miedo de conseguir un contagio o proliferar la enfermedad o generar una nueva ola, etcétera, se va a guardar y se va a abstener de frecuentar estos sitios muy poblados, muy cargados. Y pues el turismo, gracias a que Latinoamérica generalmente tenemos espacios tan abiertos, se puede, digámoslo, equilibrar. Ya la gente no va a estar pensando todo, bueno, si quiero irme para la costa, ¿cómo va a estar la costa? ¿Cómo están las reservas en la costa? Entonces se va a trabajar un tema de reservas hoteleras, se va a trabajar un tema de vuelos, se va a trabajar un tema de capacidad de carga. Si había digamos, el Parque Tayrona o los parques naturales generalmente manejan unas capacidades de carga, eso basado en unos estudios de impacto, etcétera, etcétera, pero probablemente eso también va a ser reevaluado y va a ser cambiado ante el riesgo que está comentando pues la Chiqui, que es ahora nosotros qué les vamos a llevar a estos ambientes, cómo podemos influenciar estos ambientes de forma negativa, no solo por la basurita que lleva el turista, no solo porque, como dice el compañero, tomaron la ruta que no era y se metieron por el sendero que no era, sino cómo podemos afectarlos en la transmisión de este virus y otras cosas. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar lo que tenemos, y el medio ambiente es fundamental para la actividad turística. Entonces, si no cuidamos el medio ambiente que tenemos, no va a haber turismo, así nos quiten la cuarentena, así nos quiten las restricciones o lo que quieran. Como dije, vamos a ser uno de los últimos sectores, probablemente en ver una recuperación, y dentro de los ejes de las actividades turísticas, y más las turísticas extremas con las que estamos hablando, se están manejando una serie de políticas y se están empezando a generar una serie de protocolos que probablemente el gobierno termine acogiendo y las autoridades que nos rigen terminen acogiendo. Por ahí también había una pregunta de qué leyes nos rigen o qué ley nos rige a la actividad de buceo.
Pues no hay una ley colombiana que rija o controle la actividad del buceo, por ejemplo, y asimismo como muchas de las otras actividades ecoturísticas ni de turismo de aventura, pero probablemente este sea un paralelo en el cual se va a trabajar en ese tipo de reglamentaciones, ese tipo de leyes. Las leyes o la reglamentación que nosotros seguimos son leyes internacionales o reglamentaciones internacionales que nos dictan las asociaciones internacionales de buceo. Es decir, mire, estos son los estándares mínimos que usted debe trabajar, no se salga de ahí, sálgase, si se va a salir, mejore, pero no en el sentido contrario. Entonces, probablemente estas asociaciones también están trabajando en este momento para decirnos y darnos unas guías, unas pautas que nos digan, bueno, si antes nuestro objetivo principal como organización eran los números, ya no estamos hablando de números y hay que cambiar los números por calidad y hay que cambiar los números por beneficio, tanto para el operador turístico, en este caso diríamos nosotros, como para las organizaciones a las que nosotros representamos. Entonces, ayer alguien en una charla, pues en otro canal decía, volver a ver este tipo de actividades como actividades cool, algo llamativo, algo que realmente inspire. Entonces, para eso necesitamos que se vuelvan a ser muy seguras y que se redoblen o se tripliquen los esfuerzos por parte de nosotros los profesionales para que sean muy seguras, pero que al mismo tiempo sigan siendo un negocio, porque en últimas vivimos de un negocio. Entonces tampoco podemos dejar de lado el hecho de que somos empresa y que cumplimos unos parámetros gubernamentales, impuestos, etcétera, etcétera, y necesitamos que esto se recupere para poder cumplir con eso y nuestra vida y nuestro nivel de vida. Sí, eso es un tema bien interesante y bien complicado. Yo estaba mirando en la página de Colombian Canyons, John, un poco que ustedes ya están avanzando en el tema de los protocolos, ¿no? Como mirar qué vamos a hacer en este momento de reactivación, qué vamos a hacer ahorita en escenario post-COVID. Y de hecho, Juan Camilo Franco nos pregunta un poco eso justo que estaba diciendo Santi. ¿Será que estos protocolos lo que va a tener es un turismo alternativo y dejemos de pensar en masa, dejemos de pensar en números, pensemos en cómo desde estos protocolos y estas nuevas actividades que van a salir tenemos es que priorizar esa actividad cool que va a tener menos número de personas para visitar estos espacios y cómo eso se va a manejar además con la realidad económica que vamos a tener, ¿no? O sea, es un escenario muy complicado, pero yo he visto que ustedes ya están avanzando un poco en eso. No sé si nos cuentas desde lo que están haciendo desde Colombian Canyons, cómo lo están moviendo. Bueno, sí, afortunadamente para el Cañón Nacional la asociación ha estado muy activamente trabajando primero haciendo un análisis de la situación, porque pues es claro el tema de mirar qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Hicimos una evaluación de los riesgos, afortunadamente contamos con profesionales dentro de nuestra organización que tienen el conocimiento y la experiencia también para hacer este tipo de cosas, y se empezó a hacer ese análisis, ¿no? O sea, bueno, si vamos a reactivar el sector tanto deportivo como el sector del turismo de aventura en temas de cañón, tenemos que empezar a proponer cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer desde la seguridad. Y se hicieron digamos que el primer borrador de protocolos. Este borrador lo presentamos al viceministerio. Afortunadamente, pues ellos lo acogieron muy bien y lo pusieron como referente dentro de los protocolos que ahora están por ahí rodando para la reactivación de las agencias de viajes operadoras y de turismo en general. Entonces la asociación siempre ha tratado de ser muy proactiva en ese tema, tratar de proponer, pero hacer. Nosotros hemos buscado mucho eso, ¿sí? O sea, ser incluyentes, sobre todo con las comunidades locales, a través de la formación, ¿cierto? Pero no solo formación en temas técnicos, sino también en temas formativos. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestros eventos que hacemos, muchas veces invitamos a biólogos para que vengan y nos compartan el tema de la biología, por ejemplo, de los animales ponzoñosos y venenosos como las serpientes y demás. Aprendemos un poco de biología, aprendemos un poco de conservación, de cómo manejarlo, de cómo no hacerle daño a estos animales y pues también aprovecharlo, ¿no? Entonces, digamos que la asociación sí, durante el tiempo que ha venido funcionando, nos hemos caracterizado como actividad, como gremio, en proponer y ser muy proactivos. Creemos que el turismo realmente se va a activar de manera, va a ser muy despacio, pero tenemos la confianza de que este tiempo de preparación va a servir para afianzar la forma con la que estamos haciendo las cosas y sobre todo el respeto hacia la naturaleza y el respeto hacia nosotros mismos.
Esas digamos que han sido las bases para la construcción de todo lo que hemos hecho en temas post-COVID, pues porque sí nos hemos venido estando reuniendo y mirando qué hay que hacer, proponiendo pues desde las diferentes directivas de la asociación, que algunos están en Medellín, otros están en Caquetá, bueno, etcétera, en diferentes departamentos del país, y proponiendo y tratando de salir adelante con este tema que no ha estado fácil, la verdad, porque nosotros y todos los que estamos aquí reunidos somos gente del outdoor, ¿no? Del estar afuera, de ponernos el casco, de ir al agua, bueno, de escalar una montaña, de caminar. Y este tiempo, pues, que nos dejó a todos confinados, pues sirvió para desarrollar y para proponer unas cosas diferentes y también de tener en cuenta, pues, lo que estamos viviendo para poderlo superar, ¿no? Lo más pronto posible y adaptarnos a ese cambio que es lo más importante. Sí, total. Yo creo que ahí además en esa transición vamos a tener esa palabra que a mí no me gusta porque no la entiendo todavía, ese tema de reinventarse, que tenemos que mirar qué vamos a hacer y cómo vamos a construir nuevos espacios. De hecho, José Purizaca acá en el chat de Facebook Live nos pregunta como, bueno, ¿qué otros escenarios existen en donde exista ese distanciamiento de fauna, ¿no? Él nos dice, bueno, los safaris fotográficos, por decir algo, pues pueden ser una alternativa de turismo aventura en donde además estoy respetando un poco ese espacio. Hemos visto ahorita y acá dentro de la fundación nos han llegado muchas becas y cosas como de, bueno, generemos espacios virtuales de turismo en donde la gente pueda meterse al computador y visitar, igual pagar el tema, pero pues que uno le tenga la experiencia turística virtual, que para mí es rarísima. Y lo otro es lo que nos decías vos, Dani, de los espacios cercanos, o sea, reencontrémonos con la naturaleza en los espacios que tenemos aquí al ladito y empecemos a mirar cómo construimos esa relación nuevamente desde esas nuevas experiencias. Vos que has estado como pensando en ese tema y cómo reevaluar esos espacios cercanos, vos cómo piensas que, sobre todo mientras se reactiva todo, pero empiezan a soltarnos de a poquitos, podemos reencontrarnos con la naturaleza, sobre todo para suplir esa demanda que dice Santi, de todo el mundo quiere ver cualquier pedazo de verde, cualquier pedazo de bosque y estar ya en la naturaleza urgente apenas nos suelte? Pues bueno, definitivamente yo ratifico lo que les estoy comentando. Tenemos que ser propiciadores de que las personas se reencuentren con su entorno inmediato. Y es demostrándolo nosotros mismos como ejemplo. Yo por lo menos, sin que las autoridades se dieran cuenta, sembré 3 mermelados, lo hice antes de la cuarentena y en estos días fui a visitarlos aquí al parquecito que tengo en la esquina y los 3 mermelados retoñaron súper bonitos. Es cuestión de tiempo que ellos crezcan y cuando ellos crezcan van a florecer y floreciendo ellos van a llegar los colibríes y junto a ellos van a llegar otras especies, estoy seguro, por lo menos lo que son de aves. Entonces, esto es un espectáculo que nos lo estamos perdiendo por esa inmediatez de consumir y siento yo que el camino es ese, empezar a apropiarnos más de nuestro espacio personal desde la casa y empezar a disfrutar. Pues el otro día también sembramos una pepa de aguacate en un vaso de agua, que es algo muy sencillo que puede hacer absolutamente todo el mundo, pero la pepa de aguacate retoñó y ha sido un show completo, ir a mirar día tras día, o sea, esto es un proceso que es tan lento y la sensibilización que esto empieza a brindarle a uno desde una pepa de aguacate, cuando uno voltea a mirar a la montaña y ve todos esos pocos de árboles ya grandes, gigantes, pues hay un respeto mucho mayor. Siento yo que ese es el camino y siento yo que desde la parte del turismo se puede reinventar con algo tan sencillo como eso. Vamos a visitar la pepa del aguacate. Vamos a ver qué está pasando con la pepa del aguacate y seguramente vamos a poder crear contenidos muy, muy grandes desde cosas pequeñas sin tener que movilizarse tanto y seguramente con grupos pequeños. Y siento yo que más allá de poder vender la cumbre, que es lo que sucede muchas veces en el montañismo, en el andinismo, que es lo que nos toca aquí en nosotros en nuestro continente, muchas veces los operadores te venden la cumbre y muchas veces la montaña simplemente no permite que nadie llegue a la cumbre, entonces en este caso se podría interpretar como que tumbaste al turista porque no lo llevaste a la cumbre y realmente uno no tiene que vender la cumbre, uno tiene que vender es una experiencia. Y la naturaleza es tan mágica que la experiencia se puede presentar inclusive de manera virtual.
si se sabe hacer bien, y hay que volverse expertos en eso. Entonces ahí yo pienso en esa palabra que tú dices de reinventarnos, que tampoco la entiendo mucho, pero siento yo que eso puede ser un camino, poder entender la naturaleza inclusive desde lo que somos nosotros mismos. Y empezar a trabajar desde ahí me parece una gran fortaleza. En el momento en que las personas vayan subiendo de niveles, ya pueda llegar de pronto el momento en que el Estado colombiano o el post-COVID nos permita salir de manera escalonada, gradual, bueno, qué sé yo cómo lo van a colocar, pero va a ser más fácil poder viajar con una o dos personas o una familia y poder lograr los recursos necesarios para que todos vivamos, pero que esa familia se lleve una experiencia en donde sean realmente felices, que sean realmente, que se amen entre ellos. O sea, yo siento que la fuerza está en eso, no está he visto familias que viajan hasta el otro lado del mundo y llegan al otro lado del mundo y se toman la foto en algún monumento especial y todos salen con unas caras largas y uno dice, pero un momento, se supone que viajar los debe hacer felices y la foto insignia llegaron haciendo mala cara. Entonces, siento yo que hay que trabajar más es desde esa parte y la vida misma es una experiencia de turismo y vamos a trabajar, y siento yo que esa es la forma de trabajarla. Yo apunto hacia allá. Sí. Bueno, yo acá además quiero preguntarles algo, y yo creo que además lo estoy viendo acá mucho en el chat, que además me incluyo porque además la biología, no sé, seguramente a ustedes les va mejor que a nosotros, pero a nosotros los conservacionistas y biólogos el tema económico no es una chimba. O sea, es bien apretado, bien difícil. Esta situación claramente nos ha golpeado y estamos en esa palabra que nuevamente, igual que Dani, pues tampoco entiendo, que es el reinventarnos. Pero pues mucho de bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Qué hacemos para mantenernos además este tiempo que nos queda de aquí a que todos los acá presentes podamos hacer nuestras actividades en nuestros espacios de forma normal? Entonces, pues teniendo en cuenta que todos ustedes seguro tienen su empresa, arrancaron en emprendimientos, la mantienen de distintas formas, muchos haciendo malabares, otros haciendo lo mejor que podemos. Cuéntenos cómo están pensando esa reinventada, o sea, qué están pensando ahorita para uno, este momento, y dos, cómo generar esos nuevos espacios, esas nuevas estrategias. Y ahí le mando el primero además a Nancy, para que nos dé la mandada desde nosotros, el mundo de biología e investigación en espacios naturales, y de ahí lo vamos siguiendo con las experiencias que ustedes estén viviendo ahorita. Bueno, pues hablando desde mi experiencia en Procad, esta reinvención ha sido un poco compleja porque ha sido básicamente mover todos estos espacios de discusión, de desarrollo de ideas, de plantear proyectos, de escribir becas, protocolos, indicadores, monitoreo, todo esto se han vuelto reuniones virtuales. Y es un poco empezar a planificar, o sea, desarrollar la planificación de una manera un poco más estricta para que al momento que esto acabe poder empezar a desarrollar nuestras actividades en campo. Al mismo tiempo, lo que hemos estado haciendo es empezando a pensar en protocolos para que las personas o las comunidades que ya viven en estos lugares puedan hacer como nuestro trabajo en campo. Entonces, digamos, un protocolo para que las comunidades puedan quitar las cámaras trampa y de algún modo enviárnoslas para nosotros poder analizar los datos. Entonces, empezar a buscar opciones con las personas que ya están en campo para seguir con nuestros procesos y tratar de adelantarlo lo más posible por medio de medios virtuales hasta que se nos dé la oportunidad de volver. Sí, yo creo que en eso hemos estado, esa ha sido la parte más difícil, o sea, intentar hacer ciencia desde la distancia. Yo no sé, desde el buceo, Santi, se están reinventando, están pensando cosas nuevas, están solo aguantando. No, básicamente aquí todo va a tener un pequeño giro, no mucho, porque pues no hay mucho que reinventarle al buceo hoy en día, pero sí a las operaciones y a la logística que manejamos generalmente. Ya de entrada, pues personalmente en mi centro de buceo ya hay unos planes de contingencia, unos planes de inversión para poder mejorar y devolverle la confianza a la gente, que va a ser lo primero. Primero es poder llamar turismo diciéndole, mira, aquí vas a estar seguro, no solo por lo que vas a desarrollar como actividad, sino en el tema de salubridad, de virus, etcétera, etcétera. Entonces eso va a implicar ampliar espacios, va a implicar reducir áreas de contacto, va a implicar hacer inversión en equipos, donde tú le puedas decir a una persona, mira, aquí está tu equipo totalmente esterilizado para que lo uses,
Una vez terminas con él, tú mismo te encargas de hacer un tratamiento inicial, ya después nosotros nos encargaremos de hacer un segundo tratamiento, y si esa misma tarde hay otro grupo, haya un equipo nuevamente esterilizado para esa persona y que la gente se sienta cómoda y segura con eso. Lo mismo que decía ahorita, los espacios en los botes, ya no va a haber esas aglomeraciones de llegar a hacer un intervalo de superficie en playa, donde te vas a encontrar con mucha gente, donde hubo contacto con muchas cosas. Va a obligar a que el mismo turista tenga y genere una serie de inversiones, por lo menos en equipo personal, lo que es la máscara, lo que es el snorkel, como mínimo, debe ser propio, eso sí o sí, y para las personas que quieren tener solo una experiencia de un día, que es lo que llamamos nosotros el mini curso, tenemos que buscar la forma de garantizarles y garantizarnos a nosotros, que al final es a los que nos queda el problema, por así decirlo, que estamos cubiertos en cuanto a minimizar el riesgo de contagio de este tipo de situaciones. Más de lo que normalmente lo hacemos. Ya de por sí pues tenemos unos protocolos de limpieza, de aseo, de cuidado de los equipos, etcétera, pero hay que, como digo, triplicar esos protocolos. Sí, total. ¿Qué pasará en el cañón y la montaña? John, Dani. Ok, bueno, dentro del cañón, pues el resumen que hiciste ahora, el tema de creación de estos protocolos y demás, lo que sí te puedo dar es desde mi experiencia personal. Bueno, yo estoy frenado totalmente, viviendo un poco de los ahorros que se tienen. Mi estrategia por ahora es dar, ¿sí? Yo creo que es tiempo de sembrar, va a ser un poquito difícil, pero lo que estoy intentando es dar. ¿Para qué? Para generar recordación en la gente, que ahí estamos, que somos nosotros, que lo hacemos bien. Entonces, incluso desde el tema orgánico de redes sociales, empezamos a publicar cosas, a llamar a la gente a través de estos lives. También es la oportunidad de mostrarse, de ver en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y es sembrar esa semilla en la gente para que nos tengan en cuenta cuando haya una reactivación y digan, ah, venga, recuerden que estuvimos y vimos en tal lado que están haciendo tal cosa, vamos allá. Nos van a tener en la mente, y cuando se reactive, seguramente, y es lo que nosotros estamos apostando, es que la gente nos va a recordar y va a visitarnos, ¿no? Dándole muy fuerte a las redes sociales, ha sido como nuestra estrategia también, mostrando el escenario. Mira, vas a estar aquí próximamente, la vida continúa, vas a poder seguir entrenando, obviamente con todas las reglas generales y los protocolos, pero que las cosas se van a reactivar, y digamos que también es la esperanza de que muy pronto, lo más pronto posible que se pueda, pues vamos a estar afuera de nuevo, ¿no? Disfrutando de nuestros descensos de cañones, de las inmersiones en el mar, de los picos nevados, con toda la seguridad y bioseguridad que se requiera tener, pero cultivando esa esperanza. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es cultivando, dando para intentar recoger cuando esta situación se normalice mucho más. Sí, total. Dani, no sé si nos quieres contar vos cómo lo estás haciendo, vos sobre todo con la empresa que ustedes tienen y demás, cómo están moviéndose en este tiempo en el que no están pudiendo ir, cómo están haciendo mover lo mismo a su gente, a la gente que los está llamando, lo que hacían, el negocio. Bueno, pues digamos que cuando llegó el confinamiento nos cogió en un momento que estábamos preparados en una alianza con una empresa grande que tenía muy buenos clientes, y bueno, todo esto se fue al traste y era lo que le estábamos apostando. Lo que estamos haciendo ahorita es capacitándonos, aprovechando el tiempo para seguir capacitándonos en diversos aspectos que creemos que eran necesarios y urgentes para implementarlos dentro de la empresa de nosotros, que es Estoy Vivo. Lo pueden encontrar en redes sociales como Estoy Vivo Colombia o Estoy Vivo Col en Instagram. Lo que estamos haciendo es lo mismo que cuenta John. Mandamos muchos correos de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Con mi pareja Carolina y yo, pues tratamos de escribir bastante acerca de las experiencias que tuvimos y que tenemos aún, y las compartimos en imágenes de redes sociales, como para estar vivos desde ese punto de vista. Lo mismo que dice John, como generando recordación: acá estamos, no nos hemos ido,
y creemos que ha sido tanto la energía maravillosa que hemos recibido a través de todas las actividades de naturaleza, que nos sentimos, bendito Dios, fuertes en este momento, que es difícil para muchas personas, y creemos que somos un punto de apoyo a personas que de pronto lo estén necesitando. Entonces, estamos creando muchos videos a través, por ejemplo, de las actividades que teníamos guardadas en nuestros discos duros. Entonces estamos aprovechando a sacar todo ese material y tratar de formar historias y compartiendo entre los amigos y los amigos con los amigos, y pues bueno, hemos hecho un par de trabajos de ese estilo, pero realmente lo que estamos haciendo en el fondo es capacitándonos. Ahora, lo otro que sería interesante también es ver que yo propiamente no estaba viviendo aún de mis actividades deportivas. Estaba siempre tratando de consolidar como una idea principal para poder empezar a trabajar a partir de ellas. Y yo en la actualidad me dedico a otra cosa totalmente distinta del mundo del deporte. Yo soy comerciante de lavandería de ropas y sobre eso también me ha tocado reinventar a ver cómo es que se va a hacer con todos los protocolos y la seguridad. Bueno, esto es un camello en donde uno encuentra una luz y se va por ahí y encuentra un muro grande. Entonces, pues pienso yo que vuelvo a lo que estaba diciéndoles antes. Es como volver a uno mismo, respirar profundo, buscar calma, buscar serenidad y mirar a ver cuáles son los caminos que se puedan ir planteando, pero pues siento yo que más allá que pesimismo es la realidad. Esto todavía creo yo que no se tiene claro cuál va a ser el camino a seguir, y estamos todos los días con una información nueva, todos los días lo de ayer cambió hoy. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, y los que tengan capacidad de resiliencia, pues que la tengan. Hoy, por ejemplo, me enteré de un vecino que fue hacia un sector de Bogotá y supo que todas las personas que tenían bares los volvieron restaurantes. Entonces, bueno, esa es la historia de ellos. Y cómo reinventarse, siento yo que eso es una reinvención de lo que hacían y dejaron de hacer, y para poder hacer esto otro. Los que tengan capacidad de estar aún en casa, pues chévere por ellos, porque pueden estar ahí y seguir capacitándose. Me parece que es importantísimo para nosotros, para poder brindar el día de mañana la mejor experiencia desde cualquier punto de vista, ya sea virtual, porque siento yo que por ahí hay mucho trabajo, y esto nos lo demostró este confinamiento, que virtualmente hay muchísimo trabajo y se puede explotar un montón. Y no hay que echarlo a la pérdida. Yo siento que cuando esto pase, si ha de pasar como queremos, que es como volver a lo que estábamos haciendo, no olvidarnos de este tiempo en donde nos abrió una puerta bellísima, que me parece que es este tema de la virtualidad. Yo trabajaba mucho tratando de sacar a las personas de sus dispositivos electrónicos. Inclusive cuando salíamos a la montaña, yo les pedía el favor a todos que dejaran sus celulares, sus vainas, me las dejaran entre una maleta. Casi que era un contrato que tenían que firmar, que se comprometían a dejar todos sus aparatos electrónicos entre una mochila, y la guardábamos y nos íbamos a pasarla rico, y otra persona se encargaba de tomar las fotos, los videos, y al final había sus memorias. Uh-huh. Pero ahora siento yo que es bueno, perdonen a todos los que les dije que había que dejarlo, ahora siento yo que debemos volver un poquito a mirar esta tecnología, porque es la evolución que ha tenido el hombre, y es una herramienta que nos sirve muchísimo, y ahí hay trabajo, solo que no lo conocemos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a coger muchas de las preguntas que nos han dado para intentar hacer el cierre, y sobre todo que nos manden ustedes el mensaje final, un poco enfocado en ese retorno a esos espacios naturales. Entonces Marla Bean nos pregunta cuáles serían los factores a tener en cuenta para elegir una empresa o un prestador de servicio de deportes extremos. En parte con todo esto que ustedes nos han estado contando, ¿no? Como tenemos que prepararnos, vamos a tener los protocolos, tienen que escoger a alguien que lo esté haciendo bien, tenemos que ser responsables. Entonces cuéntenos un poquito ustedes, listo, ¿qué hacemos nosotros ahorita que nos vamos a volcar a ir a cualquier espacio natural? ¿Cómo hacemos para seleccionar con quién voy a bucear, con quién voy a ir al cañón, con quién voy a ir a la montaña? Y para cerrar esto, además voy a arrancar por la que va a ser la escogencia, que es Nancy. O sea, Nancy seguramente apenas termine esto, lo primero que va a hacer es, listo, me mando de una vez para la montaña. Cuenta tú, desde la misma perspectiva que tengo yo, ¿cómo buscarías, a qué buscar? O sea, ¿cómo seleccionas esa empresa? Y ya luego que estos tres señores que trabajan en eso digan lo mal que lo estamos haciendo.
Pues primero que todo buscaría una empresa que te proporcione seguridad, sí, que te inspire seguridad, que esté más pendiente de lo que hablaban un poco de la experiencia, sí, más que obtener un resultado como tal, de la experiencia, del aprendizaje, de la responsabilidad del proceso, de ser conscientes del impacto que se tiene durante todas estas actividades y de los cuidados que se deben tener. Y también me gustaría agregar algo pues, relacionado a todo lo que me estaba hablando, y es mi invitación un poco con todo esto de la virtualidad y la cuarentena es a que todos investiguemos un poco más acerca de nuestros entornos naturales cercanos, ¿sí? Digamos, acá en Bogotá los invito un poco a investigar acerca de nuestros humedales, ¿sí? ¿Qué hay en los humedales? ¿Hay alguna especie endémica? ¿Cómo podemos protegerlos? Unido a eso, me gustaría invitarlos a explorar cómo se pueden conectar con estos espacios naturales, de qué forma les gustaría conectarse. Puede ser por un deporte extremo, puede ser por una caminata, meditando, lo que sea, pero uniendo este conocimiento de los espacios naturales con alguna actividad para interactuar con estos espacios, poder hacerlo de una manera más responsable y más consciente. Súper, perfecto. Ok, yo para la elección, obviamente, de operadores de turismo en general en Colombia hay cierto reglamento, cierta, digamos, legislación que tienen que cumplir las agencias operadoras para poder realizar actividades de aventura. Por lo menos en el tema del cañonismo existe una norma nacional que es la NTS AB 015, que es una norma sectorial que es de obligatorio cumplimiento, la cual hay que certificarse. Es un sello obviamente de calidad, el cual se otorga a través de un proceso de certificación. A las personas les recomiendo que cuando vayan pues, a seleccionar un operador de turismo, vea que esté cumpliendo con la legislación vigente. Eso nos va a garantizar que esa agencia sí está comprometida, obviamente, con todo el tema legal, pero también con la seguridad, con la responsabilidad en los equipos y con el tema de la sostenibilidad y la conservación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En Colombia tenemos varias agencias certificadas en la actividad de cañonismo y en otras actividades que también existen normas técnicas sectoriales. Estamos en Putumayo, estamos en Caquetá, en Cundinamarca, en Antioquia, en lugares hermosísimos para practicar el tema del cañonismo a nivel turístico, ¿no? Entonces hay que buscar esos sellos de calidad que nos van a dar cierta garantía y tranquilidad de que el operador está haciendo las cosas bien. Súper, John. Santi. Bueno, no, lo que dice John, básicamente todos los negocios o empresas en Colombia tienen una serie de reglamentaciones y más si son operadores turísticos. Ese es el primer paso. De todos modos, el tema, lo que decía la Chiqui, importantísimo, el tema de experiencia, el tema de disposición, calidad de atención al cliente, todos son factores. Es igual que cuando buscas un hotel, cuando buscas un restaurante, cuando no hay mucha diferencia. Lo que hay es que ser conscientes de no llegar, o sea, de planificar tus vacaciones, planificar tu objetivo turístico, que es algo que no estamos muy acostumbrados en Colombia. Generalmente el extranjero sí, ellos se toman el trabajo de investigar, de mirar los reviews, de mirar las certificaciones, de mirar que la agencia prestadora esté reconocida internacionalmente por una u otra organización y que tenga pues todo al día. De ahí viene el segundo paso, que es llegar, hacer mi reserva, presentarme, mirar, ver la locación, ver los equipos, ver el personal, el film del que hablamos ahorita. Y por último, medir mi experiencia, ¿sí? Inmediatamente yo mido la experiencia, tengo una gran experiencia, recomendar y valorar el servicio que prestan los guías, los instructores, las agencias, porque eso nos ayuda a seguir en un ranking grande y que la gente siga enfocándose a ese tipo de servicios. Y además es como el paralelo que se le da a las agencias que todavía no han llegado a ese punto de legalidad, de prestación del servicio, que dicen, oiga, ¿por qué le está llegando más gente a esta empresa que a mí? Hombre, debe ser por algo, entonces miremos qué debo hacer para mejorar mi empresa. Debo ser más legal, debo cumplir más normas, debo mejorar mi infraestructura, debo mejorar mis equipos, mi personal, mi instrucción, debo cambiarlo. Entonces, todo esto es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar y hace que la gente pueda elegir finalmente un servicio y un producto. Claro, total.
Dani, Pues ¿vos qué piensas? yo siento que en el evento de que las agencias operadoras y los operadores turísticos puedan empezar a trabajar, van a tener que estar todos dentro de las normas que vayan a implementarse. Pienso que los controles van a estar supremamente drásticos. Esto ya no va a ser una tomadera de pelo como lo era antes, que cualquiera era guía de turismo o que cualquiera sacaba a pasear a los familiares y los montaba en un abismo con una cabulla. Creo que los controles van a ser más drásticos y a eso diría yo que compraría un paquete turístico o una salida a la naturaleza, no con la persona que me venda la cumbre, sino con la persona que me venda una experiencia, cualquiera que ésta sea. Siento yo que ahí es donde siento yo que ahí va a ser importante trabajar, no desde el objetivo, sino desde el contenido. Entonces, pues seguramente todos los que van a estar afuera van a estar legalizados, los que no, pues están corriendo riesgo terrible. Entonces, pues lo primero que uno puede preguntarle a esas personas, bueno, permítame sus cartas de presentación y sus certificaciones y todos la tendrán. De ahí para allá, prefiero irme con quien tenga la experiencia y el contenido más que el objetivo. Súper. Bueno, no, muchísimas gracias. O sea, les cuento que en términos de comentarios y demás, solo hemos recibido un montón de comentarios súper interesantes de cosas que les compartiremos a ustedes, de múltiples prestadores. Acá estoy viendo un montón de gente que tiene también sus negocios y sus cosas y pues nos están mandando mensajes de buena vibra. Y dos, pues como muchas ideas también de cómo tenemos que afrontar esta realidad. A ustedes muchísimas gracias. O sea, la experiencia de ustedes, las historias que nos cuentan, cómo desde sus distintos campos de trabajo están abordando este momento, esta realidad y cómo nos echan además buena fuerza para que ya pronto ojalá podamos nuevamente visitar todos esos sitios que nos hacen muchísima falta, pues nos pone muy contentos. Le voy a dar entrada acá a Edgar, que quiere, pues en primer lugar cerrar, darnos una noticia. Entonces, Edgar, dale nomás. Yo soy Edgar Campos Sánchez y les agradezco a Dani, a Nancy, a Santiago, a Diego y a John su presencia. Y estas son las 1000 miradas de la conservación, perspectivas desde diferentes oficios.